Pasión por la Verdad 2017. La ideología de género y la Biblia. Bueno, así que vamos a iniciar con esta tercera conferencia. El tema es la ideología de género, el ateísmo y la Biblia. La ideología de género, el ateísmo y la Biblia. Así que para tener un pasaje bíblico de fundamento para lo que vamos a hablar, te quiero invitar para que saques tu Biblia y vayamos a Romanos, al capítulo 1, versículos 21 al 24. Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 24, para tener un fundamento bíblico de lo que vamos a reseñar, porque muchas cosas también tienen que ver con la historia, ¿no? Muchas cosas tienen que ver con lo que ha pasado en el siglo XVIII, XIX, siglo XX y siglo XXI. Entonces, vamos a dar ese fundamento con base en la palabra de Dios. Romanos 1, 21, 24. Para que por favor lo busquemos en nuestras Biblias y lo podamos leer la palabra de Dios. Bueno, muy bien. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, miremos. Muy importante este fundamento aquí que nos entrega la palabra de Dios de Romanos 1, 21 al 24. Porque mira, vamos a encontrar ahí en esos pasajes bíblicos tres elementos muy importantes, precisamente del tema que vamos a desarrollar. Tres elementos muy importantes. El primero es el rechazo a Dios. El rechazo a Dios. El segundo implica que cuando rechazamos a Dios, también rechazamos sus normas y sus leyes. También rechazamos sus normas y sus leyes. Y el tercero tiene que ver con la perversión sexual. Mira que en ese pasaje podemos identificar ello, ¿no? Lo primero es que se rechaza a Dios. Lo segundo es que cuando rechazamos a Dios también estamos rechazando sus normas, sus decretos, sus leyes. Y lo tercero tiene que ver con la inmoralidad sexual o la perversión sexual. Y esto nos va a decir lo siguiente: ¿qué es la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? O sea, la ideología de género se compone bajo también tres elementos. Se compone bajo el elemento del ateísmo, el primer elemento, el feminismo, segundo elemento, y la comunidad LGBTI. Ahí están, ¿no es cierto? Una persona que rechaza a Dios, ateo. Una persona que rechaza las normas de Dios, pues bueno, mira que el feminismo rechaza las normas de Dios, porque vamos a identificar qué significa cada palabra. Y obviamente la comunidad LGTBI, pues es una comunidad donde ha llegado a ¿qué? A la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Así que miremos rápidamente los términos, ¿no? Ateísmo, feminismo y qué significan las siglas LGBTI. Bueno, el ateísmo, pues, es una persona que rechaza la creencia de Dios. Dice, no existe ningún Dios. Pero hay dos clases de ateísmo, ¿no? El ateísmo que es práctico y el ateísmo también que de alguna forma podemos entender como teórico. Ateísmo práctico y ateísmo teórico. Hay unas diferencias porque el ateísmo, del cual vamos a hablar en primera instancia, que es el práctico, es la forma de vivir en que no tiene en cuenta a Dios. Ese ateísmo práctico es una forma de vivir donde no se tiene en cuenta a Dios. Pero el otro, el que estamos para también hacer referencia,
que tiene que ver con el teórico, es plantear argumentos de que no existe Dios. Y hay esas dos clases de ateísmo. ¿Y por qué los estoy relacionando? Porque cuando vamos a hablar de la ideología de género, vamos a tener que hablar también de dos personajes que de pronto tú has escuchado, como es Carlos Marx y Federico Engels. Ellos hacen parte del ateísmo. Por eso estamos hablando de que hacían parte del ateísmo teórico y del ateísmo práctico. Por eso hemos traído esas definiciones, pero vamos a ir paso por paso. El otro punto es el feminismo. Miremos qué es el feminismo. El feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos. Eso es el feminismo. Y la sigla LGBTI significa lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Eso significa. Ahora, vamos a mirar los antecedentes de la ideología de género. Los antecedentes de la ideología de género. Precisamente en los antecedentes tenemos que hablar de un libro, no sé si tú por alguna circunstancia lo has escuchado, La Sagrada Familia. Pero no hace referencia a las cosas de Dios. Resulta que los autores de la Sagrada Familia son Carlos Marx y Federico Engels. Ellos son los autores. Y estamos hablando de que ellos implementaron en esa parte de Europa donde ellos estaban, implementaron precisamente sus ideas comunistas. El comunista de base es ateo. El comunista de base es ateo, pero ellos estaban haciendo también un trabajo para desintegrar la familia original. Ellos estaban también haciendo un trabajo para desintegrar la familia original. ¿Por qué? Porque mira lo que sucede. La Sagrada Familia la escriben los dos personajes, Carlos Marx y Federico Engels. Y mira que en el caso de Federico Engels, que es un ideólogo fundamental del marxismo, enseñó que cuando apareció la propiedad privada, la mujer se convirtió en propiedad del hombre. Si ves lo que él enseña, entonces cuando aparece la propiedad privada, el hombre es el que toma el control y maneja a su antojo aparentemente a la mujer, ¿no? Eso es lo que él estaba enseñando a través precisamente de esas ideas marxistas, de esas ideas comunistas. Sin embargo, cuando leemos la biografía de estos dos personajes, tenemos que entender que, por ejemplo, Carlos Marx, su origen es judío. Su origen es judío, ¿ve? Y que en este caso Federico Engels tenía que ver mucho con los luteranos, ¿ve? Pero tomaron una posición aparentemente muy firme ¿de qué? De ser ateos. De ser ateos. Bueno, entonces sigamos mirando esa línea. Después de ver estos dos personajes, hay una persona, una profesora francesa que se llama Simone de Beauvoir, que sostuvo que la revolución marxista soviética lograría el acceso al divorcio, al aborto y al cuidado de los hijos, pero por parte del Estado. ¿Sí ves cómo se va desintegrando la familia en las ideas comunistas marxistas? Porque dice, bueno, hay libertad ¿para qué? Para el aborto, hay libertad ¿para qué? Para la separación, y hay libertad para que los hijos los cuide el Estado. No, mamá y papá, no los hijos, entonces hay que ponerlos ¿qué? Al cuidado del Estado. Otro personaje, otra dama, Elisabeth Vannier, también dijo lo siguiente. Ella abonó a este plan de destrucción de la familia al elaborar la teoría de que el instinto materno es un mito. No hay instinto materno para esta señora. Para ella la maternidad es un proceso de esclavitud. Para ella la maternidad es un proceso de esclavitud que mantiene a la mujer atada y sin poder y no logra así la igualdad con el hombre. Bueno, miremos ahora el campo de América, porque ya miramos un poco a Europa, miremos rápidamente el campo de América. Y el campo de América nos dice que en la década de los 60 del siglo XX ocurrieron dos fenómenos muy importantes. El primero de ellos,
la aparición de la píldora anticonceptiva. Eso generó una revolución en el campo de la mujer, el primero de ellos. Y el segundo de ellos, la aparición de la revista Playboy. Eso también ocurrió por esa época, esa aparición de la revista Playboy. Así que, ¿qué indicaba ello? Eso estaba indicando de que en el momento de que la familia se está desboronando, pues ¿qué pasa? Se presentan los divorcios, se presentan las separaciones. ¿Y qué tienen que hacer las mamás? Salir a trabajar. ¿Y qué va a pasar con los hijos? ¿Quedan al cuidado de? No se sabe. ¿Y esto qué va a implicar? Esto va a implicar que los pequeños, que los jóvenes tengan precisamente, tengan a temprana edad, puedan experimentar áreas sexuales. ¿Por qué? Porque no están al cuidado de nadie, pero también podría permitir los abusos sexuales. Abusos sexuales también. ¿Por qué? Porque si mamá está trabajando, quedan al cuidado de... Y entonces eso también se puede llegar a ello. Y porque relativamente, si el papá no está, o si el papá no está pendiente, la mamá le toca trabajar, la mamá tiene que asumir el rol de padre, pues obviamente no le va a alcanzar el tiempo. Y sus hijos van a quedar a la deriva, van a quedar con la información de amigos, van a quedar con la información de pedófilos que van a aprovechar esas circunstancias, van a aprovechar esa debilidad en que se encuentran en ese momento los pequeños. Bueno, así que en la década de los 70, íbamos en los 60, ¿no? En la década de los 70 apareció también algo pero muy interesante para la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Porque en el año de 1973 lograron persuadir a la Asociación Americana de Psiquiatría para eliminar la homosexualidad como una enfermedad. En el año de 1973 logran persuadir entonces a los psiquiatras y les dicen, no, ya estamos cansados, esto no es una enfermedad. Pero ¿sabes qué? Aquí vale la pena reseñar algo, es que no hubo ningún campo científico, no, esto fue una presión, esto fue por presión. No fue por campo científico, no, fue por presión que se logró eso. En el año de 1973 ocurrió ello. Y entonces, ¿qué aparece? Algo que de pronto tú has escuchado, y es la agenda homosexual. La agenda homosexual. Y resulta que esa agenda homosexual también tiene 3 pilares. 3 pilares tiene la agenda homosexual. Miremos esos pilares que tiene esa agenda homosexual. La primera, aparecer ante los medios de comunicación y ver sus conductas como normales. O sea, ellos empezaron a ingresar a los medios de comunicación para que se les diera espacio, para que ellos pudieran contar cuáles sus derechos han sido vulnerados, para hacerse ver de alguna forma también como, en este caso, como víctimas, ¿no? Porque precisamente el segundo elemento es que la sociedad los vea como víctimas. Que la sociedad los vea como víctimas. Y el tercero es ver a los homosexuales como buenos y que no están causando ningún tipo de daño a la sociedad y que son personas que le aportan a los gobiernos. Cuando miramos esta agenda homosexual, miramos que eso está recorriendo por Latinoamérica y por toda América. Eso es lo que está sucediendo, porque hoy en día hay muchísimas personas que trabajan en los medios de comunicación y los están defendiendo. Les están dando la posibilidad de que ellos sean como víctimas. Y también se está entendiendo que ellos están ocupando puestos importantes en las democracias de los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, ahí está esos 3 puntos. Y entonces, esto nos va a llevar a entender cuáles son los pilares de la ideología de género, ¿no? Hicimos toda como una introducción de lo que ha venido pasando en los últimos años o en los últimos siglos. Ahora miremos esos pilares, ya vamos a ir a la Biblia, toca hacer toda esta introducción. Vamos a mirar los pilares de la ideología de género que realmente vale la pena que le pongamos mucha atención a esos 3 pilares. Mira esto. Esos son los 3 pilares de la ideología de género. Que hay que distinguir entre sexo,
y género. El sexo es una imposición, porque la persona no decide ser macho o hembra, mientras que el género es una identidad asignada por la cultura, por los estereotipos y por la historia. Por tanto, el género hombre, mujer, masculino, femenino es una imposición arbitraria. Eso dice la ideología de género. La ideología de género dice que masculino o femenino es una imposición arbitraria y que es perjudicial. Imagínate, eso es lo que dice la ideología de género. Ese es el primer punto. El segundo, que para que cese la violencia contra la mujer es indispensable que se imponga precisamente la ideología de género. Así se destruirán los estereotipos que indican qué es lo que puede hacer o no la mujer en la sociedad. La mujer podrá elegir si quiere ser madre o no quiere ser madre, si se quiere quedar sola o no, la mujer que pueda elegir sin ningún problema, y pueda elegir si forma una familia o no, y así ella pueda, ¿qué? Ser feliz. Esa es la segunda. Y la tercera tiene que ver con que la familia natural no es válida, ya que la familia puede ser constituida por diferentes géneros. No sé si ustedes pudieron observar una noticia que salió hace cerca de un mes sobre algo que se conoció como la trieja. ¿Qué quiere decir la trieja? La trieja es la unión de tres personas. Trieja, unión de tres personas. Esto sucedió en Medellín. ¿Qué quiere decir? Tres personas conviviendo. Tres personas manteniendo relaciones sexuales del mismo sexo. Esto implica que puede ser una trieja, que pueden ser 4, que pueden ser 5, que pueden ser algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos, y que la sociedad lo tiene que ver como algo normal. Que esto lo tiene que ver como algo normal. Y entonces, ¿cuáles son las proyecciones que tiene esta comunidad? Pero antes de mirar esas proyecciones, mira las conclusiones de estos 3 puntos. Mira estas conclusiones. La primera es que la mujer puede ser libre y tiene el derecho de abortar cuando quiera, o sea, y tiene el derecho de decidir si aborta o no aborta, o si tiene familia o no. La segunda es que los niños no se les debe considerar hombres ni mujeres, sino hasta que tengan conciencia y puedan decidir qué quieren ser. Mira esto, o sea, en el momento que nace no se le puede decir hombre o mujer nació. El médico dijo, no, hombre, mujer, no. Ellos dicen no se les puede decir nada, porque hasta cuando tengan conciencia, ellos van a decidir qué quieren ser. Ellos van a decidir qué quieren ser. Eso es elegir su identidad de género. Y también el Estado debe preocuparse por la educación de nuestros hijos. Por eso, inclusive acá en nuestro país, se está ampliando la jornada escolar a tiempo completo, porque la ideología de género quiere que en las escuelas, en los colegios, se enseñe esto. Esto es lo que quiere la ideología de género, que se enseñe. ¿Que se enseñe qué? Que en cartillas, a través de niños de preescolar, puedan recibirla, los niños de primaria, y se les pueda enseñar esto, para que ellos en la medida que están creciendo puedan definir qué les gusta, si quieren ser hombres o quieren ser mujeres o qué quieren ser, porque como es una gran gama, ¿no? Recordemos que no solamente es hombre o mujer, sino cuando vemos las siglas LGBTI, pues vemos de transexuales y vemos todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las proyecciones de esta comunidad? Mira, 5. Y ya después de esto sí vamos a ir a la palabra de Dios. 5 proyecciones. Que las personas que hablen en contra de estas creencias sean multados o llevadas a la cárcel. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, como una especie de ley mordaza, que en España en este momento se está trabajando, y en Canadá. Resulta que en Canadá, en este último mes, ¿qué pasó?
ya aprobaron allí en el Congreso de la República y está solamente a una votación, que una persona que llegue a hablar sobre ello va a tener inconvenientes con la ley. Puede ser multada o puede ser llevada a la cárcel. Esto se está viviendo ya en Canadá, en España también se está viviendo un proceso similar, y no creas, esto empieza a bajar, porque comienza arriba, Canadá en el norte, y empieza a bajar. Segundo, que cada vez haya más protección a sus creencias, que cada vez haya más protección a sus creencias. Tercero, que las organizaciones religiosas vean estos cambios de familia como algo normal. Este es duro. Que las organizaciones religiosas vean estos cambios de familia como normal. Por eso, en algunas iglesias, tú de pronto habrás visto a través de la internet que algunas iglesias ya han ordenado pastores homosexuales. Ya han casado a parejas homosexuales. Mira, ahí va poco a poco, esas proyecciones van poco a poco. Ellos siguen trabajando para que las comunidades religiosas acepten esto. Y ya se está desarrollando, ¿no? Ya se está desarrollando. Cuarto, tener una agenda política cada vez más fuerte para controlar los poderes del Estado. Tener una agenda política cada vez más fuerte para controlar los poderes del Estado. ¿Qué quiere decir ello? Ellos teniendo el poder, pues las leyes cada vez más les van a favorecer. Y quinto, que el modelo de familia cambie totalmente y sea apartado de la religión. Que el modelo de familia cambie totalmente y sea apartado de la religión. Ahora sí, vayamos a la palabra de Dios para mirar todos estos argumentos. Mira, si les dimos muchos argumentos, algunos dirán, bueno, pero digamos el tema de las mujeres dirán, bueno, pero nos sentimos a veces sumisas, esclavas, bueno, ¿qué dice la Biblia frente a ello, no? ¿Qué dice la Biblia frente a esa identidad de género, frente a esa ideología de género? Por eso hemos tenido que dar todos esos argumentos para llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a mirar varios pasajes bíblicos para poder entender ello. Bueno, lo primero que nosotros vamos a presentar es que la familia es creación de Dios y no del hombre. El primer punto de este sustento bíblico es que la familia es creación de Dios y no del hombre. Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Qué dice la Biblia frente a todos estos argumentos? Génesis 1:27. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el proceso de la creación, se nos está diciendo que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Dios lo hizo. O sea, esto no es del hombre, esto no es un invento del hombre. El hombre no puede abrogarse ello, no lo puede hacer. Porque ya Dios habló diciendo es hombre y es ¿qué? Mujer. Es hombre y mujer. Y entonces tenemos que sustentar esto también con la ciencia, apoyado ¿qué? En la Biblia. Y la ciencia nos dice que existen cromosomas, genes, sexo, y que solo nacemos hombre y mujer. Mira que esto también va apoyado con la ciencia, no solamente con la palabra de Dios, porque alguien dirá, bueno, pero necesito más argumentos. ¿Qué mayor argumento que la palabra de Dios? Pero si hay alguna persona con alguna duda, podemos traer la ciencia para poder identificar que una persona tiene cromosomas, que una persona tiene genes, que una persona tiene sexo y solo nacemos hombre o mujer. Y la Biblia nos deja muy claro ello. Bueno, ¿qué podemos entender frente al hombre y la mujer? Porque esa es como la situación del feminismo, ¿no? El feminismo dice, no, en el caso de las mujeres dice, pues nos sentimos como ¿qué? Como esclavas, nos sentimos que no nos podemos realizar. Pero la Biblia también nos dice lo siguiente, en un segundo punto que estamos desarrollando, que para el Señor
somos iguales, pero tenemos diferentes roles. ¿Sí? Para el Señor, hombre y mujer es igualdad, o sea, somos iguales, pero tenemos diferentes roles. Tenemos diferentes roles y el hombre y la mujer se trabajan en los parámetros bíblicos como el complemento perfecto. Miremos entonces otro pasaje bíblico para sustentar lo que estamos diciendo. Vámonos a ir a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Démonos cuenta que habla de la igualdad, pero también vamos a entender que el Señor nos ha creado con roles diferentes. ¿Qué quiere decir? El hombre, el caballero, el varón tiene un rol y la mujer tiene otro rol. Nos han creado bajo esos diferentes roles. ¿Para qué? Para podernos complementar. Porque, ¿sabes qué? La Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque se va a sentir que incompleto. Va a sentir que le hace falta algo. Bueno, precisamente ahí está la mujer. Si ves, esa ayuda idónea. Esa ayuda idónea. Entonces podemos entender que el matrimonio es hombre y mujer, pero son un complemento para poder ¿qué? Para poder desarrollar una familia, Entonces, miremos que bajo los parámetros de Dios somos iguales, pero bajo diferentes roles. Miremos entonces, bajo estas características, ¿cuál es la solución que provee Dios para estas conductas? ¿Cuál es la solución que provee Dios para estas conductas? Vamos a mirar Juan 5:39. Evangelio de Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir ello? Que frente a esos pensamientos, a esas conductas que tiene el hombre, ¿cuál es la solución que entrega el Señor? El Evangelio, escudriñar la palabra. Ahí nos dice escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué decimos ello? Porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Todos hemos nacido bajo el pecado. Y la única forma para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo es arrepentirnos. Es entender que necesitamos un Salvador. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Porque hemos pecado. Porque somos transgresores de la ley. Porque si no, no necesitaríamos Salvador. No necesitaríamos un Salvador. Pero como la Escritura nos dice que no hay ni uno bueno. Es que así dice las Escrituras. No hay ni uno bueno. Mira que cuando vamos a compartir el Evangelio, vamos a hablar de Dios, las personas dicen, yo no soy malo. Yo casi no cometo ningún pecado, o sea, no tengo ningún problema. Yo no he transgredido las normas de Dios, pero cuando vamos a la palabra de Dios y la persona es receptiva a escuchar el mensaje de Dios, se va a dar cuenta que sí ha transgredido la ley de Dios. Entonces la persona va a entender que es un pecador y que si no se arrepiente, pues no va a encontrar el favor ni la gracia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a esas conductas, frente a esos pensamientos? Predicar la palabra, predicar el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Porque, ¿qué está ocurriendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que obviamente las personas están señalando a las cosas malas como buenas. Eso es lo que dice Isaías, ¿no? Esas cosas que para Dios son pecado, para la gente dice, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esta comunidad, por ejemplo, de la ideología de género,
ha ganado tanto terreno? Porque ellos exponen lo siguiente: Dios es amor. Y si nos amamos 2 o 3 hombres, está el amor de Dios. Entonces por eso nos tienes que aceptar o nos debes aceptar, porque si no nos aceptas, en ti no hay amor. Mira, si ves cómo te la pone y tú empiezas como a dudar. Oye, sí, de verdad, caray. Sí, en mí no está el amor de Dios y sé que tengo que ser misericordioso, piadoso, tengo que ayudar a mi semejante, tengo que ayudar a mi prójimo. Entonces los tengo que aceptar. Pero mira, esa es la estrategia de ellos, pero nosotros cuando vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos dice algo muy interesante, ¿no? Juan 8:32 nos dice algo muy interesante. Porque cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando ¿qué? La verdad. Mira lo que dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, porque a ti te dan ese argumento, ¿no? Pero si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, te vas a confundir y vas a aceptarlos. Vas a aceptar eso. Y eso es lo que ha ocurrido en algunas denominaciones y en algunas iglesias, por ejemplo, americanas, donde, como decía anteriormente, han ordenado a pastores, pero también han ordenado a pastoras lesbianas, pero también han casado a parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Bajo ese argumento, bajo el argumento del amor. Pero la palabra de Dios nos dice, y conoceréis ¿qué? La verdad. Y esa verdad va a hacerte libre. Esa verdad te va a hacer libre. Por eso es muy importante que predicar la verdad. Predicar la verdad. Tener los argumentos con base a la palabra de Dios. Tener los argumentos con base a la palabra de Dios. Vamos a ir también a Efesios 2:1. Efesios 2:1 para poder entender este proceso, ¿no? Este proceso del pecado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay algo que hay que entender también, que cuando estábamos en el mundo, y no quiere decir que el cristiano no peque, ¿no? Pero cuando estábamos en el mundo éramos practicantes del pecado. Y eso nos permite ver también a esas personas con ojos de misericordia para hablarles la verdad. No para entrar en juzgamiento, sino para hablarles la verdad, porque nosotros, dice ahí la palabra, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice ahí el versículo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro, ahí tenemos la misericordia para poder compartir el mensaje, hablar del evangelio, hablar de las buenas nuevas. Porque imagínate, ¿qué es una iglesia? Una iglesia es como si viéramos una central de urgencias, que llegan personas de todas las características. Llegan borrachos, viciosos, homosexuales, lesbianas, y vienen ¿qué? Buscando el favor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso dice la palabra que y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres, y la verdad os hará libres. Así que miremos estos puntos adicionales que vale la pena reseñar. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? La familia para el mundo cambió, eso hay que decirlo. ¿Por qué la familia para el mundo cambió? Mira, tú tienes que hacer el siguiente análisis. Como desde el año 2000 se aprobó el primer matrimonio homosexual, y el primer país que tomó esa decisión fue Holanda. Holanda, el primer país en el año 2000. ¿Qué quiere decir ello? Que ya en el momento también que se generan adopciones, esto ya son unas personas prácticamente adolescentes. Pero en este lado del continente todavía son bebés. ¿Qué quiere decir? Que está creciendo una generación
donde está habiendo dos papás. Está creciendo una generación donde están viendo dos mamás. Date cuenta de ello. Entonces, ¿qué crees que va a hacer esa generación? Pues esa generación, porque esos papás de alguna forma, esas mamás de alguna forma les han dado cariño, pues ¿qué van a hacer esos hijos? Respaldarlos. O sea que para el mundo, y eso es así, la familia cambió. Para el mundo, la familia cambió. Para los creyentes, la familia permanece conforme a Dios la instituyó. Mira la diferencia, ¿no? Para el mundo, la familia cambió. Pero para los creyentes, la familia permanece como Dios la instituyó. O sea, no va a cambiar, porque en nosotros los creyentes no debe cambiar esa idea de la familia tradicional, no. Porque si no estaremos siendo consumidos por el impacto precisamente de la agenda homosexual, por el impacto de la ideología de género, y entonces admitiremos ello. Segundo punto, debemos rechazar lo que está sucediendo en algunas denominaciones donde han ordenado a pastores homosexuales, donde los casan, ya que no es el modelo de Dios. Tenemos que rechazarlo y tenemos que decirlo, no nos podemos quedar callados frente a eso. Ah, qué falta de amor con aquella congregación. Mira, dice la palabra de Dios que es imperante o es fundamental obedecer a Dios que a los hombres. Primero obedecemos a Dios que a los hombres. Y no estamos para generar contienda o disensión, no. Estamos para hablar la verdad del Evangelio. Estamos para hablar la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rechazar esas prácticas que están sucediendo en esas iglesias, que muy pronto llegará a América Latina. No he escuchado todavía ello, pero muy pronto llegará a América Latina. Muy pronto llegará a América Latina eso. Tercero, debemos prepararnos para una persecución que incluso nos puede llevar a la cárcel. ¿Te acuerdas lo que dije al principio dentro de los objetivos de esta comunidad, de la ideología de género? Que las leyes cada vez sean más fuertes. O sea que en estos momentos que todavía tenemos libertad de decir esto, si lo decimos bajo unas leyes de mordaza, estaremos expuestos a que nos multen, nos cierren o seamos llevados a la cárcel. Y entonces, ¿qué harán algunos? ¿Aceptarlo por debajo de cuerda? ¿Qué se hará? O por el contrario, obedecer a Dios. Esto viene. La ideología de género, quiero decirte, y el lobby gay tiene mucho dinero. Demasiado dinero. Demasiado patrocinadores. Esto viene. Cuarto, debemos predicar el evangelio, en todo tiempo. Segunda Timoteo 4:2. Segunda Timoteo 4:2. Donde nos dice la palabra, vamos a leer desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es que mira, si nosotros no escuchamos este mensaje, tú dirás, bueno, pero ¿qué me interesa este mensaje? No me interesa mucho, igual, pues, gracias a Dios, bueno, conozco de Dios, mi familia no tiene esos problemas, pero ¿sabes qué? No creas. Tenemos amigos, pueden ser familiares cercanos, familiares lejanos, que están en esta situación. Sí, así es, que están en esta situación, así es. Entonces, ¿qué? Debemos predicar el evangelio, tener los argumentos, conocer la palabra de Dios, fundamentarnos precisamente en los pilares que tiene la palabra de Dios para
Cuando se nos acerque la persona, un familiar cercano, lejano, un amigo, el poderlo llevar a la palabra de Dios. El poderlo llevar a la palabra de Dios. Miremos otro pasaje, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Algo que no se puede olvidar es que tenemos que hablarle a nuestros hijos. Es que la educación de nuestros hijos no es del colegio. Tú dejas todo que el colegio haga y deshaga. O sea, el colegio si entrega la cartilla y dice, mira, esta es la cartilla donde decimos, no es hombre o mujer, es lo que tú quieras ser. Es lo que tú quieras ser. Y no decimos nada, o no le preguntamos a nuestro hijo, oye, ¿qué recibiste en clase? ¿Qué te hablaron en el colegio? Mira, la responsabilidad está en nosotros como padres de familia en hablarles, en la educación. Esa es la responsabilidad de nosotros. Y cuando hablo de hablarles de qué, pues de la palabra de Dios. Hablarles de la palabra de Dios. De día y de noche, como también nos lo dice la Biblia, de día y de noche inculcar esos valores, porque mira lo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará de los principios, de los valores que recibió en casa, no se va a apartar. Pero si dejamos que el colegio, que la institución educativa, que la escuela sea la que fomente sus valores, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos entregan estas cartillas a niños de preescolar. Cartillas didácticas para que ellos puedan recibir esta información. Así están creciendo los niños allí en algunos estados de los Estados Unidos. Un ejemplo de lo que ha ocurrido allí precisamente en la sociedad norteamericana es el siguiente. Una pareja de homosexuales adoptó a un par de niños, pero se dieron cuenta que era importante la figura femenina. Mira, ellos se dieron cuenta que era importante. O sea, es importante la figura masculina y la figura femenina para los hijos, ¿no? Por eso es el complemento, ¿no? Por eso es el complemento. Y entonces, ¿sabes qué quisieron esta pareja de homosexuales? Se fueron a vivir con una lesbiana y la lesbiana los educa. Pero la lesbiana les dijo esto está documentado en libros, o sea, yo no te estoy inventando nada. Esto está documentado en libros precisamente que hablan de la ideología de género. ¿Y sabes qué dijo la persona lesbiana? Dijo, yo los educo, pero yo estoy sola y a cualquier momento necesito pareja. Entonces, por favor, me permiten también traer mi pareja. O sea que ahí son 4. Démonos cuenta, esto sucede en Estados Unidos, muy cerca de acá. No estamos muy lejos de Estados Unidos. Muy cerca de acá, esto está sucediendo. Pero, pues nosotros a veces ni nos damos ni enterados de lo que está pasando. Por eso es muy importante que a nuestros hijos le hablemos la palabra de Dios. Hablemos de la palabra de Dios, instruyamos bajo esos principios, bajo esos valores, preguntemos, indaguemos. Vayamos inclusive a la institución educativa a preguntar precisamente de los pénsuls, del manual de convivencia, de las características que tiene para poder estar empapados de ello. ¿Tú sí sabías que aquí en Colombia hace cerca de un año también se libró una batalla muy parecida con unas cartillas? Eso pasó, y esas cartillas hacían referencia a esto que estamos diciendo, a que el niño o la niña puede decidir qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? Que nadie le diga lo que quiere hacer. No, que nadie lo toque, que nadie le diga. Él tiene que decidir. Pero si desde pequeño le están manipulando, le están diciendo, mira, tienes este pool de opciones, tienes estas características para definir,
Entonces, claro, ahí viene que la confusión. ¿Y qué ha pasado con todo ello? Que la familia, el concepto, como lo decíamos al inicio, el concepto de familia se ha perdido. Se ha perdido. Vamos a finalizar nuevamente con nuestro pasaje que pusimos al principio. Volvamos para ir entrando ya a la parte final. Nuevamente a Romanos. Miremos un poquitico más de Romanos para poder ya llegar a la parte final. Romanos 1, 21. Donde decía ahí, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira que ese versículo dice, pues habiendo conocido a Dios. Todos tenemos esa posibilidad, porque si leemos un poco el contexto y los versículos anteriores, pues nos está hablando, por ejemplo, el versículo 19, ahí de ese mismo pasaje, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, no hay excusa. ¿Por qué? Porque vemos las manos del Creador, porque vemos una creación. Tú y yo tenemos la posibilidad de ver la creación de Dios, las manos perfectas de Dios en la creación. No hay excusa, pero ahí la palabra nos dice que habiendo conocido a Dios, sabiendo que hay una creación, sabiendo que hay un Dios que no le dieron la gloria, sino que ¿qué hicieron? Prefirieron la sabiduría terrenal que habla Santiago. Santiago nos habla de dos clases de sabiduría, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Ellos optaron por la sabiduría terrenal, es decir, sus propios conocimientos, su propia información, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que hago referencia que es así, y resulta que nosotros no tenemos la verdad. La verdad está en las Escrituras. Y dice que sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido, ¿por qué? Porque desobedecieron, desecharon, le dieron la espalda a Dios. Por eso dice ahí el versículo 22 que profesando ser sabios, ¿cuál sabiduría operando ahí? La del mundo. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría animal, diabólica, que dice Santiago. Esa es la sabiduría que están haciendo referencia ahí. Por eso cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y mira que el versículo 24, que es con el que estamos cerrando, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces entendemos por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? Todas estas situaciones. Vamos a mirar entonces que aparentemente cuando sale la persona a defender su familia de tres, lo hace con gran orgullo, lo hace con jactancia inclusive. No nos molesten, estamos felices, no tienen por qué molestarnos. Allá cada quien haga lo que le parece. Nosotros vivimos bien así. Y démonos cuenta que no eran tres, si han leído bien el artículo, eran cuatro, porque uno falleció, efectivamente. No eran tres, eran cuatro. Démonos cuenta, precisamente, o sea, que escuchando a esta persona en un debate que hicieron en una emisora radial, él decía, no tienen por qué juzgarnos, no tienen por qué afectar nuestra reputación, déjenos vivir felices. No me vengan con ese cuento que Dios creó hombre y mujer. No, yo no creo en eso. Mira, ahí está el pasaje, ahí empezamos a entender, aquí encontramos una respuesta frente a esas situaciones. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que la Biblia se les adelantó a ellos. La Biblia se les adelantó.
La Biblia ya tenía la respuesta para ellos. Ya la tenía. Ya tenía la palabra de Dios la respuesta para ellos. Pero ellos no han querido ver eso. Porque la palabra no lo dice. Que tienen que, su corazón está entenebrecido. Miremos Salmos 14:1. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El necio en su corazón dice que no hay Dios. Cuando dice que no hay Dios, lo que quiere decir el necio es que él adopta sus propias reglas. Él adopta sus propias reglas. Eso hace una persona necia en su corazón, adoptar sus propias reglas. Y entonces cuando adoptamos nuestras propias reglas, ¿qué pasa? Nuestras conductas ante Dios son abominables. Son abominables. Y no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Por eso quiero dejarles una vez más la reflexión con la que hice en la parte intermedia, ¿no? En esa parte intermedia de la cual estaba hablando de lo que está ocurriendo en otras iglesias y de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos prepararnos, instruirnos en la palabra, hablar efectivamente de la misericordia, del amor de Dios, pero también que las personas entiendan que han pecado, que hemos pecado y que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Salvador. Y que la solución para las personas en cualquier tipo de condición, borracho, homosexual, lo que fuera, es el Evangelio, es la palabra de verdad, eso es. Y que también, si estamos preparados para la persecución, estamos preparados, porque eso hace venir a mi mente un pasaje de las Escrituras. ¿Recuerda lo que le ocurrió a Pedro? Pedro dijo, no te voy a negar, iré contigo, siempre voy a estar contigo. Y cuando hacemos esta reflexión también viene a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? En la medida en que esa ideología de género siga creciendo, donde sigan manipulando y teniendo tanto poder, llegarán las leyes acá, llegarán las leyes a Colombia. Y entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia cristiana? ¿Se va a acomodar? ¿O no va a decir nada? ¿O por el contrario, se va a levantar? Inclusive que las personas que se levanten puedan ir a la cárcel. Por eso decía, viene a mi corazón lo que ocurrió con Pedro. Y entonces cuando Pedro dice eso, el Señor Jesús dice, no, me vas a negar, me vas a negar. Bueno, ¿estamos preparados para ello realmente? ¿Entendemos qué es la ideología de género? ¿Empezamos realmente a seguir investigando, a buscar, a tener argumentos para poderles explicar a las personas de qué se trata esa ideología de género? ¿Nos vamos con una semilla para hablar con nuestros hijos? ¿Nos vamos con esa semilla para hablar con ellos? ¿Vamos a compartir en casa de los principios y los valores? Porque sin duda se nos van a cruzar personas así. Vuelvo y reitero, dos reflexiones finales. Mira, una, cómo aparentemente una minoría está ganando tanto por el poder económico y político, porque es una minoría, pero también porque se está viendo en las calles tantas personas en esta condición, por la desintegración de la familia. Ahí está la respuesta. Cuando tú ves tantas personas que ahora se ven en centros comerciales, en un lado y en el otro, pues tú lo que tienes que entender es desintegración de la familia, falta de valores. Un papá quizás demasiado fuerte, un papá que se fue, un joven, un niño que fue violado o violada.
¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre eso? Porque los papás no estaban pendientes. Estaban pendientes que tenían que trabajar, el papá se fue o el papá no producía. Y entonces, ¿qué le tocó hacer a la mamá? La mamá le tocó asumir los dos roles. Porque recordemos cuando dijimos el pasaje, o hicimos referencia que para Dios somos iguales, pero tenemos diferentes roles, porque la palabra de Dios nos dice que el hombre es el proveedor. Imagínate, es como si, poner este ejemplo, haz de cuenta que está lloviendo, el hombre es el que pone la sombrilla, es como la sombrilla para cuidar a la esposa, para que no se moje, para generarle protección, para generarle tranquilidad, ¿cierto? Bueno, suena un poco chistoso el ejemplo, pero es para que lo puedas entender. Ese es el papel del hombre, esa protección, esa tranquilidad, y trae la provisión a casa. Imagínate si el hombre entonces cierra el paraguas, todos se lavan, todos se lavan. Si ves las características del hombre y de la mujer, entendamos ello bajo los principios de la palabra de Dios. Entendamos ello bajo los principios de la palabra de Dios. Pasión por la Verdad 2017.